Es muy sencillo cuando te subes a la tribuna y empiezas a relinchar. Pero ¿qué pasa cuando tu intento de ataque se ve frustrado y con datos, con gráficas y con respuestas magistrales te tienen que dejar sentada y relinchando? Eso se lo tendríamos que decir a la caballona. ¿Por qué? En la comparecencia que tuvo Luis Alcalde el día de hoy, la secretaria de Gobernación, los panistas no dudaron ni un solo segundo para intentar atacarla, para atacar al gobierno, al presidente y a la cuarta transformación. Lo que no esperaban es que la secretaria de Gobernación lanzara respuestas contundentes, respuestas fijas y sobre todo con evidencia, con gráficas. Primero sentó a Xóchitl y ahora a su vocera oficial. Así de grande es la secretaria de Gobernación. Bienvenidos a Radar Informa, yo soy Pedro y hoy, miércoles 11 de octubre, muy buenas noches, espero que tu miércoles esté marchando excelente y te agradezco que estés conmigo para ver el siguiente contenido. Quiero que vean magistral paliza que le da Luis Alcalde a Rabadán. Rabadán, ¿de dónde dice? Saqué los números del INEGI, mira cómo están los homicidios en el sexenio de tu presidente. Están los ataques brutales, que ya le dejaron todo el gobierno al crimen organizado. Y con la mano en la cintura Luis Alcalde comenta, responde. Que yo me acuerde, hubo un gobierno en el cual el crimen organizado tomó las riendas del país y fue en un gobierno panista, donde el secretario de Gobernación, el de Seguridad, estaba coludido con el narco. Y por si no se acuerdan, Genaro García Luna ahorita ya tiene cadena perpetua en Estados Unidos. ¿Por qué? Por nexos con el crimen organizado. Vámonos a ver tremenda paliza que le mete Luis Alcalde, amigos, a Kenia López Rabadán. México es un país ensangrentado. Secretaria, su responsabilidad es mantener la gobernabilidad y en sus casi 4 meses lo que ha logrado es que no nos quepa duda. México es un estado fallido. La inseguridad que viven los mexicanos día a día en el norte, en el centro y en el sur del país es brutal. Con la crisis migratoria, su gobierno no tiene una estrategia de solución. Todos los días Morena le falla a México. Permite que el crimen organizado desaparezca a miles de personas y el gobierno no hace nada para frenar el dolor de las familias. Hay un estado fallido cuando el gobierno no funciona. Y sí, secretaria de Gobernación, su gobierno no funciona. No hay seguridad, no hay servicios de salud mínimos, no hay prosperidad. Están intentando destruir a las instituciones que les estorban. Hay un estado fallido cuando existen las cifras que Morena tiene en este gobierno. ¿Cuáles resultados, señora secretaria? ¿Qué alejada está usted de la realidad? En México, en promedio, con su gobierno, diariamente desaparecen 25 personas, mientras que en el sexenio anterior eran 14 y en el anterior a este eran 7. Esas sí son las cifras reales. Hemos pasado de 7 a 14 a 25 desaparecidos con ustedes. En promedio, durante este gobierno asesinan diariamente a 92 personas. En la administración anterior, anótele secretaria, eran 71 y en la anterior a esa eran 55. Hemos pasado de 55 a 71 a 92 con ustedes. 92 asesinatos diarios, no tienen límites. Los datos, querida secretaria, sí, estos datos que estoy dando son del INEGI y, por cierto, de su propio registro de desaparecidos. Lamentablemente, los limoneros, aguacateros, agricultores y comerciantes en general sufren el cobro de piso y todo tipo de extorsiones por parte del crimen organizado. Ese es el México real, no el México color rosa en el que parece usted vive. Este sexenio es el más violento en la historia moderna. A su secretaría le corresponde, entre otros, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Instituto Nacional de Migración, que a la fecha todos son un desastre. El único registro legal de personas desaparecidas es el que lleva la dependencia a su cargo. Y hoy lo quieren manipular. La prioridad para ustedes no son los desaparecidos, como ha venido a decir aquí. La prioridad para ustedes es mentirle al pueblo de México. Desde aquí, le exijo, señora secretaria, que no desaparezcan a los desaparecidos. No busquen esconder la crisis de derechos humanos bajo un tapete. La titular de la CEAP, en un acto indigno como servidora pública, le da la espalda a las víctimas y ha rechazado venir al Senado de la República en cuando menos 2 ocasiones. Los migrantes que transitan por nuestro país son vulnerados, extorsionados, amenazados y hasta asesinados por su gobierno. Urge la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración y, sobre todo, urge que pague por el crimen de Estado que ustedes cometieron. La corrupción de este gobierno es indignante. Llama la atención que tenga en su secretaría a Ignacio Ovalle Fernández, autor del fraude en Segalmex. ¿Qué es su secretaría? ¿Una cueva de ladrones? El Poder Judicial es un nuevo enemigo público.
Es lamentable que la reforma que proponen no busque fortalecerlo, sino quieren debilitarlo. Morena no busca justicia, Morena busca subordinación. El gobierno está usando todo el aparato del Estado para que las próximas elecciones sean un desastre. Y usted, señora secretaria, como responsable de la gobernabilidad de este país, le toca poner orden. Cumpla con su responsabilidad y ofrezca piso parejo a todas las candidaturas, a todas, incluyendo también a las de la oposición. De lo contrario, el presente proceso electoral será el más violento e injusto de la historia moderna en nuestro país. Concluye, senador. ¿Cómo extrañamos a la activista? ¿Cómo extrañamos a la activista Luisa María Alcalde, que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación, que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, contribuyendo así a un Estado fallido? También podemos compartir la siguiente gráfica, que tiene que ver con los homicidios en nuestro país. También les hablaba yo de estas gráficas en mi intervención anterior. Y decíamos, y precisamente aquí lo podemos ver en las barras verdes, este es el sexenio anterior, cómo, si bien es cierto, los primeros 3 años bajó el número de homicidios, los últimos 3 años se exponenció. La tendencia fue a la alza. Y después, como decíamos, en el sexenio actual, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo difícil fue no solamente que esa tendencia no siguiera creciendo, era controlarlo, sino después disminuir. Ya como ustedes pueden ver en estas gráficas, desde 2021 inició el descenso, que todavía no se puede decir que fue significativo, pero sí así a partir de 2022, donde baja casi el 10%, y hoy en 2023 son resultados del 17%. Estos datos son los que nos permiten asegurar que no es un asunto de mi opinión o mi percepción, sino que nos está dando resultados la estrategia de seguridad. Ahora bien, muchos de ustedes decían, bueno, pero el crimen organizado tiene presencia en el territorio nacional, en algunos de sus municipios, de sus estados. Sí, les recuerdo que el crimen organizado, y lo dije también en mi intervención anterior, llevaba las riendas de la seguridad en este país. El titular encargado de la seguridad era y formaba parte del crimen organizado. Pues claro que existía esa intervención. Claro que la presencia del crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional. Imagínense cómo no, si el propio titular de la Secretaría de Seguridad era del crimen organizado. Entonces, el reto ha sido mayúsculo, sin lugar a dudas. Y claro que todavía tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Pero lo importante es que podamos identificar que está habiendo resultados y que la estrategia de atención a los jóvenes es la clave de todo. Quitarle a las bandas, al crimen organizado, la reserva de jóvenes que tenían anteriormente porque no tenían posibilidades de estudiar, no tenían posibilidades de trabajar. Hoy garantizando esas oportunidades es que les estamos quitando esa reserva de jóvenes al crimen organizado y es lo que nos permite aquí venir con la frente en alto, con autoridad moral, a decirles que estamos teniendo resultados en materia de seguridad, de homicidios, de incidencia delictiva y que tenemos que seguir por este rumbo. También el senador Antonio García Conejo hace un planteamiento que me dice, te tocará decidir de qué lado de la historia, senador. Yo ya decidí de qué lado de la historia quiero estar y estoy profundamente orgullosa de esa decisión, de ser congruente con mis convicciones, y eso me lleva también precisamente a aquí la imagen que mostraba la senadora Kenia, y que tiene que ver con aquellas posiciones que defendíamos en la Cámara de Senadores, de diputados, por cierto. Qué distintos eran aquellos tiempos y qué distintas discusiones se daban en la Cámara de Diputados. Ya no decir que era muy difícil haber podido tener este tipo de diálogo con los entonces funcionarios. En aquel entonces hablábamos en específico del caso de Ayotzinapa, que se hiciera justicia. Salimos a las calles a gritar que era un crimen de Estado, que había autoridades de todos los niveles involucrados, que se estaba creando al más alto nivel una falsedad respecto a los hechos, a una supuesta verdad histórica. Y eso lo reivindicamos hoy. Hoy, frente y a cargo de la Secretaría de Gobernación, el propio subsecretario ha dado esos datos en el segundo informe. Hemos venido viendo, no solamente a través de las investigaciones que se han realizado, que en efecto hubo una intervención de todos los niveles de gobierno hasta el más alto nivel. Por eso también hay más de 135 funcionarios de todos los niveles hoy en prisión, llevando a cabo sus diferentes procesos. Estamos hablando de elementos de la Fiscalía General, el entonces procurador. Imagínense a qué tan alto nivel hemos llegado en estas investigaciones, que se está procesando a todo aquel que haya tenido responsabilidad en estos hechos. Pero no solo él, también en el caso de elementos del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de los policías municipales. Todos ellos procesados precisamente con un eje central que es hacer justicia. Eso decíamos en aquel entonces de esta fotografía que usted muestra aquí, y eso es lo que seguimos, por lo cual seguimos luchando hoy, todos los días. Y el presidente mismo está involucrado en este proceso, en esta investigación de Ayotzinapa, porque es una prioridad del gobierno de México. Hacer justicia, pero sobre todo una cosa, hacer absolutamente todo para encontrar a los jóvenes. Se llevan 3, nos faltan 40 y vamos a poner todo de nuestra parte y no hay recursos limitados, todo lo que se requiera para dar con el paradero de los 40 que nos faltan. Así que muchas gracias, senadora, por recordarnos aquellos tiempos que hoy con mucho orgullo seguimos defendiendo desde el otro lado de la trinchera. Mientras que Xóchitl Gálvez se sube al estrado y empieza a atacar al gobierno, empieza a atacar a la doctora Claudia Sheinbaum, sube Kenia López, hace lo propio. De esa manera se le contesta, con evidencia, con datos, para que dejen de estar mal informando a los mexicanos. Fue magistral, amigos, la comparecencia de la secretaria de Gobernación, y créanme, los panistas quedaron furiosos.
No pasó las cosas como ellos esperaban, sino fue todo lo contrario. Y ahora nuevamente no tienen que lidiar, perdón, con una candidata que la tienen en el subsuelo y aparte que no sabe defender, que no sabe defenderse ante la postura con evidencia de una secretaria de gobernación que está haciendo un muy buen trabajo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y Radar Informa y te agradezco el tiempo que me diste para ver el contenido y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T y la 4T avanza aunque se arda. Que sigas teniendo un excelente día.